Esta es la historia de varios personajes que la historia ecuatoriana ha olvidado. Sí, porque hoy preferimos recordar a expresidentes, muchos de ellos nefastos, en lugar de recordar a los genios que vio nacer esta nación, y también a los genios que vio nacer la audiencia de Quito en tiempos virreinales. Número 1. Pedro Franco Dávila. Fue nada menos que el fundador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, un guayaquileño nacido en 1711 que pasó su vida estudiando y recolectando muestras científicas de todos los reinos de la naturaleza. En 1736 viajó a Europa, mostrando sus colecciones y estudios, siendo reconocido como miembro de diferentes academias científicas europeas y que en su llegada a España se convirtió en el fundador del Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, una entidad que existe hasta el día de hoy. Hasta la fecha, Pedro Franco Dávila es reconocido por España en la entidad que él mismo fundó. Sin embargo, acá en Ecuador, nadie lo conoce. Número 2. José Rodríguez Lavandera, inventor del primer submarino de América y de los primeros inventados en el mundo también. Un genio como ningún otro. Nació en 1805 o 1806, no lo sabemos con certeza. Tampoco sabemos cuándo murió porque, ya sabes, somos buenos en olvidar a los genios de nuestras tierras. A pesar del escaso financiamiento con el que contó, se las ingenió para armar un dispositivo capaz de sumergirse bajo el agua y atacar naves enemigas. Terminó su submarino cerca del año de 1838, bautizando a su gran proyecto como el Hipopótamo. El submarino funcionaría con una hélice accionada por pedales y estaría totalmente forrado de cuero para evitar que el agua se filtre. Los ecuatorianos, sin darse cuenta, en aquel año de 1838 estaban observando, sin saberlo, el futuro de la tecnología naval. Número 3. Ermelinda Urbina. Ella sería la primera mujer sudamericana con licencia de piloto y una de las primeras aviadores en el planeta. Fue una muchacha oriunda de Ambato que consiguió obtener dicha licencia en 1932 en los Estados Unidos a su corta edad de 27 años. Junto a otras mujeres latinoamericanas y estadounidenses, Ermelinda fundó la 99ers, una organización femenina de pilotos en Norteamérica, donde tuvo la oportunidad de conocer a otras afamadas aviadoras. Con el tiempo, Ermelinda adquirió un avión Fleet, al que bautizó como Ecuador, y con este realizó operaciones de vuelo por el continente. Lamentablemente, Ermelinda tuvo un aparatoso accidente cuando realizaba un vuelo desde Miami hasta La Habana, en cuyo regreso la rodeó una fuerte tempestad y el avión cayó al agua. Ermelinda pudo ser rescatada al instante por un buque que se encontraba cerca de su posición, pero esta experiencia la alejó para siempre de su carrera como piloto. El Fleet Ecuador yacía sumergido en el fondo del mar y Ermelinda decidió pasar el resto de su vida dedicándose a su negocio familiar. Vivió hasta 2008 a sus casi 103 años de edad. Número 4. Pedro Vicente Maldonado. Bueno, a él lo hemos recordado un poco más. Habría nacido en la ciudad de Riobamba en 1704, en ese entonces territorio de la Real Audiencia de Quito y parte del Imperio Español. Maldonado fue un investigador, explorador, científico y político de gran renombre. Fue considerado una de las mentes científicas más importantes de la América Española. Desde muy joven destacó en los estudios. Estudió aritmética, geometría, latín, astronomía y música. En ciencias destacó como topógrafo, astrónomo, botánico, físico y matemático. También aprendió francés y aprendió quichua. Elaboró su primer mapa en 1725 y también varios proyectos de comunicación vial y comercial, como el camino que comunicaría a Quito con Panamá. Las autoridades de Panamá en aquel entonces reconocieron a Maldonado por haber conectado a su ciudad con los reinos de Quito. En 1732, Maldonado fue un colaborador activo y crucial de la misión geodésica francesa y española, la cual delimitó el meridiano ecuatorial en la Real Audiencia de Quito. El valor científico y reconocimiento que había logrado le valió para ser invitado a ser miembro de las sociedades científicas más prestigiosas del mundo de esa época, nada menos que la Real Academia de Ciencias de París y la Real Sociedad Geográfica de Londres. Entre sus aportes más importantes se encuentra el mapa geográfico más exacto en la época de la provincia de Quito y sus adyacentes. Lastimosamente, Pedro Vicente Maldonado murió joven, a los 44 años de edad, en 1748, en la ciudad de Londres. Número 5. José de Villamil, o mejor conocido como el General Villamil. Siempre nos cuentan de los territorios que hemos perdido. Esa es una terrible práctica que ocurre en todos los países de Latinoamérica, pero nunca recordamos o glorificamos los grandiosos momentos en que ganamos territorios. Ese es el caso de José Villamil, cuya iniciativa permitió que el Ecuador consiga anexar las Islas Galápagos. Lo curioso es que este hombre no era ecuatoriano. Habría nacido en Nueva Orleans, cuando ésta aún formaba parte de Nueva España, junto a lo que hoy es México. En el año de 1832, Villamil se decidió en proponer la anexión de las islas, pues nadie las había reclamado, y tampoco es que Ecuador tenía derechos sobre Galápagos. Literalmente se las pudo llevar cualquier país, pero menos mal que Villamil se adelantó, y con autorización de Juan José Flores, consiguió incorporar el mayor de los tesoros de nuestro continente al territorio ecuatoriano. Número 6 y el más inédito de todos, el escultor y artista Manuel Chili, también conocido como Caspicara. Él fue un hombre indígena oriundo de la ciudad de Quito, que sobresalió de entre tantos artistas de la época virreinal. Fue un brillante escultor y tallador perteneciente a la Escuela de Arte Quiteño, la escuela de arte más relevante de América en aquella época. Se volvió realmente famoso en la América española del siglo XVIII, siendo el artista que más obras ha dejado en las iglesias de lo que hoy es el Ecuador. Sus figuras eran sencillamente perfectas.
El hecho es que nadie como Caspicara ha poseído o entendido con claridad al arte desde su concepción y armonización de las partes de una imagen o las imágenes de un grupo, como tampoco la elocuencia en los mínimos detalles de la ejecución. Cada músculo, cada expresión reflejada en las esculturas de Caspicara lo llevaron a ser uno de los más reconocidos artistas en América española. Debido a esto, existe la leyenda de que el rey Carlos III de España habría contemplado una de las obras de Caspicara y habría dicho: no me importa que Italia tenga a Miguel Ángel, en mis colonias de América yo tengo al maestro Caspicara. Pero no creas que Caspicara fue el único artista originario que sobresalió en aquella época. En ese transcurso de tiempo habrían florecido otros reconocidos escultores indígenas como José Olmos y Gaspar Sangurima, así como pintores como Andrés Sánchez Galque, Francisco Quispe, Miguel de Santiago, Antonio Egas, entre otros. Pero en fin, así es como la inteligencia artificial en unos pocos minutos ha revivido a ciertos personajes que nosotros hemos decidido olvidar. No olvides seguirme en todas mis redes sociales para más historias como estas. Mi nombre es Andrés Javier y esto es Ecuadorian Val. Pero bueno, ¿realmente conocías de estos personajes? ¿Conoces a otros personajes olvidados por nuestra historia?